Buenos días a todas y a todos, mi nombre es Abela Pérez Martín de la Universidad de Vigo y primeramente me gustaría agradecer en mi nombre y el de mis compañeras Clara Grech Santi, Lady Viviana Moreno Parra y Paula Frieiro la organización del 7º Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia Educar para la Paz. Y sin más preámbulos, doy paso a la presentación de nuestro trabajo titulado Protección o sexismo institucional, una mirada crítica sobre los puntos de encuentro familiar en contextos de violencia machista. Los puntos de encuentro familiar nacieron con un objetivo muy claro: ofrecer un espacio neutral, seguro y supervisado donde las familias puedan mantener el contacto en situaciones de alta conflictividad. Son lugares en los que un equipo técnico formado por profesionales de distintas disciplinas vela porque las visitas, los intercambios y en general las relaciones entre progenitores y menores se desarrollen con todas las garantías de seguridad y bienestar. En Galicia, el Decreto 96/2014 regula el funcionamiento de estos servicios y los define como un servicio público que facilita y preserva la relación entre los menores y las familias, procurando siempre su seguridad y su bienestar. Actualmente en Galicia funcionan 8 puntos de encuentro, uno en cada ciudad y un octavo en la comarca de Ribeira. Solamente en el año 2023 se gestionaron más de 6.800 intercambios, lo que supone un incremento del 11% con respecto del año anterior, según datos de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia. También hay que señalar que en los últimos años en el Estado español se han producido importantes modificaciones y aprobaciones legislativas en materia de protección a la infancia y la adolescencia, con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015 del 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que reconoció por primera vez a las hijas e hijos de las mujeres supervivientes a la violencia de género como víctimas directas. Esto fue un paso fundamental en el reconocimiento de su situación y de sus derechos. Pocos años después, 6 años después, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021 del 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, junto con la reforma del artículo 94 del Código Civil, estableció la obligación por parte de jueces y juezas de no fijar o de suspender un régimen de visitas cuando el progenitor está investigado o condenado por violencia de género. Sin embargo, existe una brecha entre la legislación y la práctica judicial, que se sigue mostrando grandes resistencias a cumplir esta ley. Según un estudio elaborado por la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS en 2025, solamente se suspende 1 de cada 6 regímenes de visita en contextos de violencia de género. Además, solamente, en el 10,11% de los casos se concede custodia compartida y en el 9,6% de los casos la custodia exclusiva al padre agresor, cosa que, según la ley, es muy grave. Además, a esto se suma otro dato preocupante. Según la macroencuesta del Ministerio de Igualdad, elaborada en 2020, solamente el 21,7% de las mujeres supervivientes a la violencia de género presenta denuncia penal. Esta baja tasa de denuncias, unida a la práctica judicial que sigue privilegiando el contacto con el agresor, de los menores con el agresor, se traduce en mayores facilidades para que los maltratadores mantengan el vínculo con sus hijas e hijos, prolongando así el daño y la exposición a la violencia. Por otro lado, es necesario decir que en el año 2013, desde el año 2013 hasta junio de 2025, se han registrado en España 65 menores asesinados como manifestación extrema de la violencia vicaria. Solamente en el primer semestre de 2025 se produjeron 3 de estos asesinatos, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Estas cifras nos obligan a reflexionar profundamente sobre la capacidad del sistema para detectar el riesgo real al que están expuestos los niños y niñas en los regímenes de visitas y entregas, porque es precisamente en esos momentos donde se produce la mayoría de estos crímenes.
Ante esta realidad, el estudio que presentamos analiza el uso de los puntos de encuentro familiar en contextos de violencia de género con el propósito de explorar en qué medida estos espacios, concebidos originalmente para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias, pueden llegar a favorecer dinámicas de perpetuación de la violencia machista por parte de los agresores, en algunos casos. Esto constituye una forma de victimización secundaria que afecta tanto a mujeres como a sus hijas e hijos y tiene su raíz en un fenómeno que debemos seguir combatiendo con firmeza: el sexismo institucional. Pasando a la metodología del estudio, pues este se desarrolló a partir de un enfoque cualitativo y, en primer lugar, en cuanto a las personas participantes, se realizaron 6 entrevistas semiestructuradas a una muestra de profesionales expertos en la atención a la violencia machista y en la intervención familiar procedentes de diferentes disciplinas. Además, también se contó con la participación de una mujer superviviente de violencia machista y madre de 2 hijos usuarios de un punto de encuentro familiar. La selección de la muestra se llevó a cabo mediante la técnica de muestreo no probabilístico por bola de nieve y el ámbito geográfico se centró en la Comunidad Autónoma de Galicia. Antes de cada entrevista se informó a todas las personas participantes sobre el objeto de la investigación y se solicitó su consentimiento informado, garantizando en todo momento la voluntariedad, confidencialidad y anonimato de sus aportaciones. Respecto al análisis de datos, una vez transcritas las entrevistas, se procedió a su examen detallado para extraer la información más relevante en función de los objetivos del estudio. Finalmente, con el fin de presentar los resultados de forma ordenada y comprensible, la información se estructuró en 3 grandes apartados a los que damos paso a continuación. Los resultados evidencian que los puntos de encuentro familiar pueden ser utilizados por los agresores como un medio para mantener el control y la violencia sobre sus parejas a través de la instrumentalización de sus hijos e hijas. Las estrategias de violencia vicaria más comunes identificadas incluyen el retraso intencionado de las entregas, la utilización de los menores como mensajeros y la desatención deliberada de sus necesidades básicas o de salud, siempre con el fin de causar daño emocional a la madre. Se observó un impacto directo en el bienestar de los menores reflejado en alteraciones emocionales y conductuales tras las visitas, así como la desacreditación de la figura materna y el aumento de aislamiento de la mujer. Los resultados también señalan la ausencia de protocolos específicos de los puntos de encuentro familiar para detectar y registrar indicios de violencia vicaria, lo que limita la capacidad de intervención y protección de las mujeres, sus hijas y sus hijos. Además, el análisis de las entrevistas refleja la presencia de sesgos de género en las intervenciones y en la elaboración de informes por parte del personal técnico de los puntos de encuentro familiar. Las manifestaciones de violencia de género no siempre son reconocidas ni documentadas adecuadamente, lo que genera informes incompletos o interpretaciones neutrales que terminan legitimando el comportamiento del agresor y poniendo en duda el testimonio de las mujeres. Se identificaron casos de atribución de conductas asociadas al falso síndrome de alienación parental, lo que constituye una forma de violencia institucional y de victimización secundaria, y las consecuencias principales son para las mujeres son la pérdida de confianza en el sistema, la disminución de la seguridad y autoestima de las mismas y un impacto psicológico negativo tanto en ellas como en sus hijos e hijas. Además, también los resultados también muestran una falta grave de coordinación entre los juzgados y los puntos de encuentro familiar, que se traduce en el desconocimiento de antecedentes de violencia de género por parte del personal técnico en el momento de las intervenciones. Asimismo, se constata una formación insuficiente en perspectiva de género, lo que provoca interpretaciones sesgadas y contradicciones en los informes técnicos del punto de encuentro familiar. El estudio también pone de relieve la precariedad laboral y la falta de recursos materiales y humanos en estos servicios, que son factores que generan riesgo para los profesionales y que dificultan una adecuada protección a las víctimas.
En conjunto, la combinación de la descoordinación institucional, la falta de formación y la precariedad pues reduce de forma significativa la eficacia de estos servicios, de estos puntos de encuentro familiar, y favorece la continuidad del control del agresor sobre las mujeres y sobre sus hijas e hijos. A partir de los resultados obtenidos, pues se constata que los puntos de encuentro familiar, concebidos originalmente para proteger el interés superior del menor, presenta carencias significativas tanto en formación de su personal técnico como en los protocolos de actuación frente a la violencia machista. En este contexto, los agresores instrumentalizan el servicio para mantener el control coercitivo sobre sus exparejas, utilizando y manipulando a sus hijas e hijos y prolongando el ciclo del maltrato a través de la violencia vicaria. Este control se manifiesta de forma encubierta mediante conductas como el menoscabo de la autoridad materna, la imprevisibilidad en las entregas, la falta de cooperación en los cuidados o el forzamiento al contacto a través de los menores. Además, cuando las madres alertan del rechazo de sus hijos hacia el progenitor violento, el personal de los puntos de encuentro familiar, al carecer de perspectiva feminista, tiende a cuestionar su testimonio e incluso atribuirles un supuesto síndrome de alienación parental, un concepto sin respaldo científico que revictimiza a las mujeres y desacredita a los menores. Los estereotipos y prejuicios de género que atraviesan la práctica profesional en los puntos de encuentro familiar generan un escenario de sexismo institucional en el que se otorga mayor credibilidad al agresor que a las víctimas. Para revertir esta situación es imprescindible una formación obligatoria, rigurosa y continua del personal en materia de violencia machista, especialmente en la fase posrelacional, que es la más letal dentro del ciclo de la violencia. Esta capacitación debe de ir acompañada de protocolos claros y vinculantes que garanticen que todo indicio de violencia sea documentado y comunicado de inmediato a la autoridad judicial, evitando así que los puntos de encuentro familiar puedan ser utilizados como espacios de impunidad. No obstante, el problema de fondo trasciende al ámbito de los puntos de encuentro familiar, ya que la resistencia del Poder Judicial al aplicar de manera efectiva el marco normativo vigente es una expresión del sexismo institucional que persiste en el sistema. A pesar de que desde 2015 las hijas e hijos de mujeres supervivientes son reconocidos como víctimas directas y desde el 2021 la ley obliga a suspender custodias y visitas en casos de violencia de género, miles de resoluciones judiciales continúan manteniendo el contacto con los agresores e incluso otorgándoles la custodia exclusiva. Esta negligencia tiene consecuencias fatales. Los filicidios por violencia vicaria son el resultado extremo de un sistema que no protege a los menores ni a sus madres, a pesar de tener los mecanismos legales para hacerlo. En definitiva, mientras los puntos de encuentro familiar continúen funcionando sin perspectiva de género, sin protocolos eficaces y bajo decisiones judiciales que anteponen la patria potestad paterna a la seguridad infantil, no podrán considerarse espacios de protección, sino entornos que reproducen la violencia y la desigualdad que deberían erradicar. Y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta exposición.